Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y Manantial Palabra Viva. Estamos ya aquí listos, dispuestos a compartir lo que es el mensaje de Dios para este día. Te doy la bienvenida. Vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estar aquí en este momento, en este lugar. Y es que es tu voluntad, Señor, que nosotros podamos compartir este mensaje, Señor, para la persona que está dispuesta a escuchar tu voz en este momento. Te ruego, Padre mío, que estés tú preparando ese corazón como tierra fértil para que esta semilla, Señor, que va a ser sembrada en esos corazones pueda dar el fruto para lo cual está siendo enviada esta palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar acá. El mensaje, estamos a la luz de la palabra. Amén, estamos a la luz de la palabra los días domingos. Pues ese es el segmento que estamos tratando todos los días domingos, a la luz de la palabra. ¿Y qué es lo que vamos a tratar ahorita? Pues vamos a tratar algo muy importante, y es que el tema le hemos puesto aquí: naturaleza de la palabra del reino de Dios. Amén. La naturaleza de la palabra del reino de Dios. Eso es lo que vamos a tratar ahorita. Y voy a invitarte que vayas así rápido a la porción bíblica que está escrita ya en Mateo 13:19. Amén. Busca Mateo 13:19 y vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios acerca de ello. Bien, vamos a ver, y dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en ese corazón. Estamos hablando aquí de la parábola del sembrador. Yo sé que muchas veces tú ya lo has escuchado, ¿verdad? Ahí está el contexto en lo que es en Mateo capítulo 3, ahí está el contexto de lo que es la parábola del sembrador. No voy a entrar tanto en detalle porque no es lo que vamos a tratar acerca de la parábola, sino que nada más estamos haciendo mención, ¿verdad?, de lo que es la naturaleza de la palabra del reino de Dios. Y cuando hablamos de naturaleza es que vamos a hablar de la esencia, que es lo que produce lo que es la palabra de Dios. Entonces ahora podemos entender acá, lo que vamos a tomar es que dice aquí esta porción bíblica, lo que está mostrando esta parábola es que la semilla es la palabra de Dios. Amén, la semilla es la palabra de Dios. Y dice ahí que recordamos la parábola, que hay diferentes semillas que cayeron en diferentes áreas, ¿verdad?, del camino. Acordemos que hubo uno que cayó en el camino, otro cayó entre pedregales, otro entre espinos, pero ninguna de ellas produjo el resultado para lo cual nosotros queríamos. O en ese momento, ¿verdad?, la parábola, lo que está explicando nuestro Señor Jesús, ninguna de ellas se pudo obtener el propósito para lo cual estaba siendo sembrada. Pero sin embargo, la que cayó, dice ahí, en tierra fértil, que es el corazón correcto, ¿verdad?, es la que sí produjo el fruto, ¿verdad?, para lo cual estaba siendo enviado. Entonces podemos ver que la naturaleza de la palabra de Dios, o la naturaleza de la palabra del reino de Dios, es que significa que la palabra es la semilla. La palabra es la semilla que se siembra y que se espera que se dé un fruto, ¿verdad?, de acuerdo al género de esa semilla. Ahora vamos ya poniendo la base, ya que ya hemos escuchado y hemos entendido que la palabra de Dios es la semilla. En este caso, ahí lo demuestra nuestro Dios cuando está hablando, ¿verdad?, lo que es la parábola del sembrador, y va explicando, ¿verdad?, que el sembrador es nuestro Dios, la tierra fértil, la tierra, o sea, son los corazones de las personas, pero la semilla es la palabra de Dios, y esto es lo que quiero que tú te enfatices ahora, que la semilla es la palabra de Dios. Amén. Y ahora vamos ya a entrar en detalle y vamos a ver dos puntos así muy rápido, ¿verdad? Así que vamos a tratar el primero, y es que el primer cambio o la primer naturaleza que hace la palabra de Dios es que produce cambios. Amén. Todo aquel que tiene un contacto con la Biblia, que lee la palabra de Dios, que la estudia, es una persona que va a cambiar, es una persona que su vida va a ser transformada, porque esa es la naturaleza de la palabra de Dios. Cambia al individuo, transforma al individuo tanto externamente como interiormente. Y vamos a ver la primera parte, y es que la palabra de Dios produce cambios en nuestro interior. Y es porque lo que te decía, que es imposible venir y tener ese contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, de poderla leer y no producir cambios.
Toda persona que lee la Biblia produce cambios primeramente en su interior, y esos son los cambios verdaderos, los cambios correctos, que son los que se producen de adentro hacia afuera, son los cambios correctos. Y vamos a ver aquí en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos ahí la primera expresión de lo que es la palabra de Dios, de cómo hace el cambio interno. Dice primeramente que es viva y eficaz. La palabra cobra vida cuando tú vienes y la lees y actúas referente a lo que dice ahí. Por ejemplo, hay una promesa, pero hay promesas condicionales y no condicionales. Pero cuando hay promesas condicionales donde nosotros tenemos que accionar para que esa promesa se cumpla en nuestra vida, y cuando nosotros tomamos acción podemos ver la palabra hecha realidad. No es lo mismo decir que nosotros tenemos fe en Dios. Cuando leemos la palabra de Dios decimos, sí tenemos fe. Pero cuando ya nos toca venir y demostrar esa fe, cuando tenemos esas dificultades en nuestra vida y donde necesitamos realmente mostrar esa fe, allí es bien difícil. No es lo mismo como cuando vemos a Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro allá en la barca, cuando le dice el Señor, ven, ¿verdad? Cuando le dijo Pedro, si eres tú, Señor, permite que vaya a ti. Y él le dijo, ven. Nosotros decimos siempre, sí, iba viendo a Jesús, sí es cierto, iba viendo a Jesús, su vista estaba puesta en Jesús, hasta que él vio el entorno y vio todo lo que estaba aconteciendo ahí, pues se empezó a hundir. Pero hay una parte muy importante, y es que él creyó a la palabra que Jesús le dijo. Ven, le dijo. Y él tomó esa fe en esa palabra que Jesús le dijo en el momento que llegara donde estaba él. Él tomó la fe en esa palabra y empezó a caminar. Cuando él le dijo, ven, salió de la barca y empezó a caminar por la palabra que Jesús le había dado. Y eso es lo importante. Por eso decimos que la palabra es viva, porque la palabra cobra vida, no solamente cuando tú la estás leyendo ahí, sino que cuando tú vienes y te tomas esa palabra y empiezas a accionar acerca de ella, entonces se convierte en una palabra viva. Y es eficaz, ¿por qué? Porque cumple el propósito, Jamás vas a salir defraudado cuando tú crees a una palabra de Dios y empiezas a caminar por esa palabra. Vas a ver los resultados que va a dar esa acción que tú hiciste. Vas a ver el resultado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no va a quedar, no va a quedar defraudada. Amén. Cuando tú crees en esa palabra, la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Entonces por eso dice que es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tu ser. Penetra hasta donde está aquello que tú tal vez no has identificado dentro de tu corazón. Y tú dices, bueno, ¿por qué es que me siento así? ¿Por qué es que me siento tan triste? Me siento tan decepcionado, y tú tal vez no has identificado el motivo. Pero la palabra de Dios, cuando tú la leas, penetra hasta el fondo de tu corazón, penetra hasta el fondo de tu alma. ¿Para qué? Para poder venir y sanarte por dentro. Sana tu corazón, sana tus emociones, sana todo aquello que pueda estar transcurriendo en tu interior. Dios viene y lo sana. Cualquier actitud incorrecta que tú tengas, Dios viene a través de su palabra, viene y te exhorta, viene y te encara, ¿verdad? Como que estuviera viéndote en un espejo, y empiezas entonces a sacar todo aquello que a Dios no le agrada, de que está dentro de tu interior. Y lo más importante es que Dios va sanando tu alma y tú ni cuenta te vas dando. Cuando te vienes a entender, dices, bueno, aquella situación me afectaba antes. Cuando aquella persona me decía eso, me afectaba, me molestaba. Pero de repente dices, bueno, y escuchas lo mismo. Ve, esa persona está molestando. Y tú te quedas tranquilo, ya no te molesta. ¿Por qué? Porque Dios ya sanó tu corazón, ya hizo cambios en tu interior. Hay cosas que antes te gustaban hacer y no podías dejarlas de hacer.
porque eran parte de tu vida y te sentías feliz con eso. Pero de repente dijiste, ay no, ya sientes que ya no te llama la atención ir a hacer lo que hacías antes. Y eso es el Espíritu Santo quien va cambiando tu vida. Y eso lo hace como cuando tú dedicas el tiempo a Dios a leer la palabra, cuando tú dedicas tiempo en oración a Él, cuando tú dedicas tiempo a Dios, Él va transformando tu vida. Entonces por eso dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos nosotros engañar la palabra de Dios. En nuestro corazón queda al descubierto cuando vemos que ahí está la palabra de Dios hablándonos, ¿verdad? Está ahí mencionándonos lo que es nuestro error, está mencionándonos, encarándonos. Entonces no podemos nosotros decir, no, no es cierto, nuestro corazón queda al descubierto. Y muchas veces hay personas que dicen, ¿cómo es que ese predicador dice mi vida? ¿Quién le contó? ¿Verdad? Y te quiero decir que muchas veces las personas, o bien así es, cuando predicamos el mensaje de Dios, no sabemos quiénes nos están oyendo. No sabemos, cuando es dentro de una iglesia, no sabemos la vida de cada persona. Pero cuando predicamos el mensaje de Dios, Dios viene y toca tu problema, porque Él sí sabe lo que te pasa. Yo desconozco lo que te sucede. Yo desconozco quién puede estarme escuchando ahorita. Yo desconozco quién puede ser el que vaya a tener acceso a este video para escuchar el mensaje de Dios. Pero sí, el Espíritu Santo te conoce y está hablando ahora. Y Él, así es como Él viene, y a través de la palabra de Dios, cuando tú la lees, dice, bueno, esto es lo que me estaba pasando a mí. Y tú hayas respuesta. Tú hayas respuesta en tu palabra. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está el mensaje de Dios para tu vida, ¿verdad? Él es el que transforma a las personas. Ahí no hay nada oculto. Dios conoce todas las cosas, y ahí a través de esa palabra Dios te habla a ti, ¿verdad? Hasta conoce todo, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Dios lo conoce. Dice que penetra, y dice que es de doble filo. Y otra vez les preguntaba, Señor, ¿por qué es de doble filo? Porque es cierto, cuando una espada entra en un cuerpo, hiere, ¿verdad? Corta. Pero ¿por qué es de doble filo? Y el Señor me mostró esto de esta manera. Y me dice, es que es de doble filo, porque la palabra de Dios tú la puedes leer. Tú lees, esto es un libro, ¿verdad? Pero es un libro inspirado por Dios. Entonces tú lees la palabra de Dios y tú puedes tener dos circunstancias. Te bendice porque tú has entendido lo que es la palabra de Dios. Te has confrontado con lo que a Dios le desagrada. Entonces te bendice porque tú vienes y obedeces a lo que está escrito aquí. Te transforma tu vida, te hace una nueva criatura, la palabra de Dios. Cuando tú vienes y escuchas el mensaje, así como tú que me estás oyendo ahorita a través de este video, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, bueno, sí, Dios me puede transformar mi vida, ¿verdad? Cuando tú ves y escuchas la palabra de Dios. Pero también puede venir el otro filo, que es que te puede condenar. ¿Por qué sí? Porque si tú escuchas la palabra de Dios, pero deliberadamente tú dices, esto está malo, pero yo voy a seguir haciéndolo, entonces te condenas porque sabes una verdad y no estás cumpliendo la verdad. Entonces ese es el doble filo, tanto para bendecirte como también para condenarte, porque depende de lo que tú vengas y tomes la decisión para cómo tomar la palabra de Dios para tu vida. La palabra de Dios es para bendecirte, es para traerte salvación. Pero la persona que se burla de la palabra, la persona que no cree la palabra, la persona que ha sido expuesta a una verdad, pero aún así continúa llevando sus malos pasos, entonces no le sirve de salvación. Le sirve de condenación porque sabe una verdad y sigue actuando de mala manera. Entonces es como un juicio. Por eso te digo, entonces yo digo, Señor, ¿y cómo es esto? Y Él me lo hizo ver de esta manera. Es de doble filo, es como que haya una moneda de doble cara, ¿verdad? Que en una cara significa algo y en otra cara significa otra cosa. O cuando decimos nosotros, esa persona tiene doble cara. Es una persona que no tiene una identidad específica, ¿verdad? Cuando decimos, esa persona tiene doble cara. Lo mismo es la espada de dos filos. Penetra para venir a salvarte, rescatarte, salvarte de cualquier circunstancia, pero también al mismo tiempo te condena si tú no accionas correctamente a lo que está escrito allí. Entonces vemos que la palabra de Dios en primer lugar nos cambia en nuestro interior.
nos limpia en nuestro interior, nos sana en nuestro interior. Entonces produce cambios en el interior, pero también lo hace en el exterior. Y vamos a irnos a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 nos transforma nuestro exterior. Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para todo eso sirve la palabra de Dios. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para enseñar, dice la Biblia, para enseñar. Entonces todos estos elementos vienen de lo externo. Porque tú lees la palabra, tú te instruyes. Lees la palabra, tú te vas creciendo tu conocimiento. Lees la palabra, te confronta, te vas corrigiendo. Viene la palabra, te va dando guía. Todo esto es externo. Entonces también va cambiando tu exterior. Vas creciendo a través de conocer lo que es la palabra de Dios, a través de conocer lo que dice su Santa Biblia. Amén. Entonces vemos ahí los dos cambios. Vemos el cambio interno y vemos el cambio externo. Y eso nos complementa lo que es la naturaleza de la palabra del reino de Dios. Ahora, para terminar, vamos a ir aquí a Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Cuánto eres capaz tú de creer en lo que está escrito ahí? Esa palabra tiene un gran poder. La palabra de Dios tiene un gran poder. Es inspirada, ya vimos que es inspirada por Dios, no fue escrita por hombres, solamente por su propia voluntad. Fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, no por su propia voluntad, sino que Dios fue diciéndoles en su corazón lo que tenían que relatar en esa palabra. Pero vemos además aquí que dice que no volverá vacía. Toda palabra, toda persona que ha sido afectada o toda persona que ha escuchado un mensaje de Dios está supuesto a poder venir y producir cambios internos y externos. Es ahí la importancia de que el ser humano tenga esa relación con la palabra de Dios, que escuche el mensaje de Dios, que tenga esa comunión con la palabra de Dios, porque es el que transforma al individuo de adentro para afuera y también transforma al individuo en su exterior. Qué importante es que todo ser humano tenga ese contacto con lo que es la palabra de Dios en su vida. Amén. Porque dice ahí, así que mi palabra que sale de mi boca, la palabra que sale de nuestra boca, está supuesta a producir un efecto muy especial en aquella persona que la oye. Amén. Es como ahorita, yo estoy enviando la palabra de Dios y estoy esperando que cumpla el efecto para lo cual está siendo enviada ahorita. Y así va a ser, en el nombre del Señor. Porque toda palabra de Dios dice que viene respaldada por Él cuando tú vienes y tomes en cuenta a Dios para poder compartirla. Y es por eso que es importante que Él venga y te dirija qué es lo que debes de decir, para ver qué es lo que la persona necesita escuchar. Entonces vemos aquí, dice, y así que mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía. O sea, está supuesta a producir los cambios, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que tú comprendas que la palabra de Dios es importante en nuestra vida, que no la podemos dejar así a un lado, porque es la que produce cambios y cambia la conducta del ser humano, produce cambios en nuestra vida. Entonces dice, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será preparada, será prosperada, o sea, va a dar el fruto en aquello para que la envié. La semilla de Dios, dijimos, la semilla es la palabra de Dios. La semilla está supuesta a dar fruto. Amén. Cuando tú siembras un árbol una semilla de mango, va a dar árboles de mango. Amén. Cuando tú siembras una semilla de guayaba, va a dar ¿qué? Guayabas. Amén. Entonces la semilla, no puedo yo sembrar una semilla de mango y va a dar otro fruto. Es de acuerdo a su naturaleza que tiene que dar su fruto. Amén.
Entonces yo estoy sembrando aquí una semilla ahorita. ¿Y qué es la semilla? Estoy hablando de la naturaleza, de lo que es la semilla o la palabra del reino de Dios. Estoy sembrando esta semilla en tu corazón, que es la tierra fértil. Estoy sembrando en tu corazón esta semilla que es de la palabra de Dios. Y entonces dice ahí que va a dar de acuerdo a su género, de acuerdo a su naturaleza. Quiere decir que vas a producir cambios en tu interior cuando tú vengas y tengas ese contacto con el mensaje de Dios, cuando tengas ese contacto con la palabra de Dios, tú vas a dar esos cambios en tu vida porque está siendo enviada y va a ser lo que yo dice. Esto lo dijo Jesús. Jesús dijo esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Entonces, vemos aquí en el profeta Isaías, el profeta Isaías mencionando esto, respaldado por Dios, amén. Entonces podemos notar aquí esta circunstancia de que cuando tú tienes fe y estás entregando un mensaje, pues esa palabra tiene que producir esos cambios en aquella persona que está escuchando. Porque así es el poder de la palabra de Dios. Tus palabras tienen poder. Lo que tú dices tiene poder. Se hace. En el mundo sobrenatural tiene una conmoción tremenda. Porque lo podemos notar desde el principio de la creación. Cuando Dios dice, hágase la luz, lo pronunció. Es de ahí donde estamos hablando a la luz de la palabra. Amén. Es de ahí donde tomamos eso de la luz de la palabra, porque él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, porque él lo dijo, él lo expresó. Hay poder en las palabras que nosotros expresamos. Y es por eso que yo digo que este mensaje de Dios, cuando tú lo vienes y lo compartes, tiene que dar resultados para aquellas personas que realmente la acepten y la estén creyendo, que realmente la tomen en su corazón, ¿verdad? Y esta semilla que caiga en el corazón fértil, ¿verdad? De esa persona, como dice la parábola del sembrador, esta semilla que quede en ese corazón fértil, entonces va a producir, ¿verdad? El origen de lo que se está enviando ahorita. Así que nos quedamos hasta aquí. Este breve mensaje de lo que es la naturaleza de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de ello, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios en estos días, domingos. Vamos a estar hablando de la naturaleza. Ahorita estamos en el primer mensaje, que es la naturaleza de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace en nosotros la palabra de Dios? Entonces hemos visto que produce cambios tanto internos como externos y que va a cumplir el propósito para lo cual está siendo enviada. Y hemos hablado que la semilla que habla allá en la parábola del sembrador es la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar en este instante. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias. Hemos compartido este mensaje. Gracias porque nos permitiste compartirlo, Señor, a pesar del clima en que estamos viviendo ahorita. Pero gracias, Señor, porque nos has dado esa oportunidad. Te ruego, mi Dios, que esta palabra no quede perdida, que realmente así como hemos culminado este mensaje, cumple el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento, Señor, que pueda producir cambios internos y externos en las personas que lo están escuchando. Gracias, bendito Señor. En tus manos dejo a cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, que pueda seguir adelante. Si tiene fuerzas, porque seas tú dándole fuerzas para que pueda avanzar, Señor, en su vida, en su camino, y pueda cumplir el propósito, Señor, para lo cual nació en este mundo. Aquella persona que está enferma, se encuentra mal de salud, ahora mismo, Señor, te ruego que seas tú rescatándolo, sanándolo de ese lugar, levantándolo, Señor, de esas camas, Señor, ya sea que estén en casa o que estén en un hospital. Seas tú restaurando esa salud, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el que nos sana, tú eres nuestro médico por excelencia. Así que, mi Señor, damos a todas estas personas en tus manos. Así también oramos por esa circunstancia de la cual vamos a estar viviendo en estos días. Que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que pueda acontecer en la naturaleza. Que seas tú también ayudándonos a nosotros a tomar decisiones sabias y correctas, de cambiarnos de un lugar cuando es necesario hacerlo, Señor, porque las cosas se pueden hacer, pero la vida no vuelve a hacerse, Señor. Así que danos esa sabiduría para poder, Señor, tomar esas decisiones correctas, de ver un peligro y podernos cambiar de lugar. Señor, sabemos que tú eres el que nos guardas y eres tú el que tiene el control de todo lo que existe.
Así que ponemos esto en tus manos, que ayudes a las personas que están en zonas de riesgo, Señor. Que seas tú viendo ahí las dificultades y ayudando a esas personas, Señor. Asimismo, aquellos que ya han sido afectados en otras regiones, que también tú puedas poner en el corazón de las más personas poder solventar esa necesidad. Bendito Dios, te rogamos que seas tú ayudándonos a poder salir de estas circunstancias. Bendice a aquel que ha salido a trabajar, Señor, que así como ha salido a trabajar, pueda regresar con bien a sus casas, con sus seres queridos, Señor. En tus manos nos encomendamos. Bendice cada iglesia que abre sus puertas para poder bendecir tu nombre, para poder adorar tu nombre, que tu poder, tu gloria se manifieste, Señor, en cada iglesia que abre sus puertas en este momento, Señor. Bendice cada ministro, cada pastor, cada profeta, Señor, que ahora se levanta a poder compartir tu mensaje. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber tomado esos minutos de tu tiempo y dedicarme ese espacio para poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Espero que haya sido de bendición. Yo te mando muchos abrazos allá donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, si así Dios lo permite. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Bendiciones.